los 12 discípulos. Trataré de hacerlo lo más rápido posible y que sea de su agrado y sobre todo de su interés. Es evidente, ya decía yo de esta forma, que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Según estudiamos estas vidas valerosas del primer siglo y lo que el discipulado significó en la época de Cristo, podemos esperar recibir ayuda para desarrollar un discipulado del siglo XX, porque también acuérdense que muchas veces las relaciones entre los pueblos impedían una doctrina o un tipo de religión, como fue en el siglo XIX en nuestro país, que solamente estaba autorizada por la Constitución la religión católica. Así vemos que ya, pues en la actualidad existen más ministerios de creencias o otras religiones en las que se pueden apoyar la fe y la confianza de los hombres en un Señor, en un hombre, en un Creador o en un Dios verdadero, como se dice. Según esto, lo que decíamos durante este discipulado del siglo XX es dirigido por el Espíritu como Cristo debe haber querido decir que sería. La siguiente información se basa en lo que se cuenta de estos 12 hombres en el Nuevo Testamento. Acuérdense que la alianza primera del Antiguo Testamento era Dios Jehová con los judíos, y en el Nuevo Testamento es la alianza entre Jesús y sus discípulos. Aquí tenemos, sentimos que tiene valor en el estudio, dice aquí esta consulta que les hice, en el estudio de las vidas de estos hombres que prácticamente cambiaron el sentido del mundo. Por supuesto que ellos son los iniciadores, como dicen, las piedras angulares, donde se fortalecía la presencia de Jesús toda vez que él ya había dejado su cuerpo y se fue en espíritu, en alma, con su Padre. Así nos dice los misterios de la Iglesia católico cristiano. Tommy, gracias. David Alejandro González, Pedro Lanzagorta, gracias por acompañarme. Antonio Radillo, Frankie Boy, Toñito Herrera, Homero Monreal González, Malcova, Moisés Aram, Matías Ignacio Calva, Toñito Radillo, gracias. Gracias, igualmente un jueves y viernes santo, que Dios esté también con todos ustedes. Bobby Perú, Roberto Blanco, Carlos Latorre López, Tomás Zavala Hernández. Y estos 12 apóstoles tendrían que haber pasado también las penurias que Jesucristo, porque ya les decía yo, el paradigma que tenían los romanos en aquella época es que, o el imperio romano, es que tenía presencia prácticamente en Europa, en toda Europa, había ido conquistando poco a poco Roma al resto de los europeos, y por supuesto que el imperio se imponía ante un solo hombre que era Jesucristo, y que pues él llegaba a cambiarles las jugadas. A estos el paradigma era de amar, no de odiar, de dejar la guerra y buscar la paz, como lo dije en la entrada del programa. Entonces estos paradigmas que ellos habían tenido por siglos, a lo mejor una forma de expresión bélica con sus semejantes, Jesucristo viene y les dice, están equivocados, el camino es otro. La verdad los va a hacer libres y tienen que dejar de mentir y tienen que dejar de pelear y tienen que dejar la guerra para otro momento, porque ahorita, mientras yo esté aquí y después de que me vaya, ya no fue. Pedro es el primero que de la lista de los 12 apóstoles salta, porque pues ustedes saben que se dice que fue el primer papa. 2, Santiago el anciano. 3, Juan. 4, Andrés. 5, Bartolomé. 6, Santiago el menor. 7, Judas el Iscariote. 8, Judas Tadeo. 9, Mateo. 10, Felipe. Vamos a ver después los últimos dos. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Además trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener título de misionero en casa y en el extranjero. Es reclamado por 3 países como su santo patrono. Fíjense ustedes, ¿quién se lo puede imaginar que Rusia, Escocia y Grecia lo tengan como su santo patrono? Varios estudiosos dicen que predicó en Sitia, que debe ser Siria o Grecia, y Asia Menor. Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. Talmai fue rey de Gesur, cuya hija Maaca fue esposa de David, madre de Absalón. Santiago el anciano Boanerges
hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén, predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Fue un miembro del círculo interno llamado así porque estaba formado por los que recibieron privilegios especiales. El Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado del de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Santiago el menor o el más joven. Santiago el menor o el más joven, hijo de Alfeo o Cleofás y María, vivió en Galilea, fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola de Santiago, predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Santiago fue uno de los discípulos menos conocidos. Algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo, el recaudador de impuestos, que además no eran nada bien vistos los... Bueno, creo que en esa época y actualmente ningún recaudador de impuestos es bien visto. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. La tradición nos cuenta que él también murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, ya dije Juan, ¿verdad? A ver, no lo dije. Y hermano de Santiago el apóstol, fue conocido como el discípulo amado, un pescador, ya dije. Judas Iscariote el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Ustedes saben bien porque este es el malo de la película, por decirlo de alguna manera. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Estoy hablando para el mundo católico cristiano. Les ofrezco a mis amigos esta información. Quienes no profesan estas religiones, pues también lo comprendemos muy bien, pero pues como mayormente, pues más del 80% en nuestro país existe todavía esta mayoría católica, por eso quisimos hacerle un espacio a esta información durante toda la semana. Les ofrezco a mis amigos esta información, o una disculpa por si no coinciden con esta información. Salud, a ver, también Tomás Zavala, ya lo saludé, no sé, Carlos Latorre, mi querido Tomás, un saludote, Rob Mercado, Dianita Jaco, Yaret Garay, Alberto Olmos, Roberto 20, Vic Valverde, Marucho Alanís, Carolina Sánchez, Yarrod, Nelly Vivanco, pues a todos los saludo con mucho cariño. Estoy hablando de los 12 apóstoles. Decíamos romper el paradigma del universo que había ya prácticamente establecido en Europa los romanos a través de pues sangre y fuego, haber conquistado ese dominio total y absoluto a través de los césares. No era cosa fácil que Jesucristo la tuviera tan sencillita como para convencer al mundo que la causa de los romanos no era la causa del mundo, que la causa del mundo se llamaba amor a los semejantes, amor a un solo Dios verdadero, y pues se dio también a la tarea de quitar el politeísmo en Europa. Así tenía este trabajo Jesús y sus 12 apóstoles, de los cuales estoy haciendo y estoy tratando de hacer una síntesis. Judas Tadeo o Lebeo, hijo de Alfeo o Cleofás y María, fue hermano de Santiago también. Jerónimo lo llamó trinomios, lo cual significa un hombre con 3 nombres. En Marcos llamado Tadeo, en Mateo llamado Lebeo, su apellido era Tadeo. En Lucas y Hechos es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. Mateo o Leví, hijo de Alfeo, vivió en Capernaum, fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre, murió como mártir en Etiopía. Pues ahí lo tienen. Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum, hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. En cada lista apostólica el nombre Pedro es mencionado en primer lugar. Sin embargo, Pedro tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo el idioma común era el griego y el idioma familiar era el hebreo. Así su nombre griego fue Simón, su nombre hebreo fue Cefas y el significado griego de Simón es roca. El significado árabe de Cefas también
es roca y pasó, por supuesto, a nuestra cultura como Petrus, como piedra, y esa piedra que fue una de las más importantes para, se dice, ser el primer papa en nuestro mundo. Felipe, la tradición dice que Felipe predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. Felipe vino de Betsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. El parecido es que él también fue un pescador, aunque los primeros 3 evangelios registran un nombre, pues es en el Evangelio de Juan que Felipe se vuelve una personalidad viviente. Los estudiosos no están de acuerdo sobre Felipe, porque tenemos Felipe como uno de los 7 diáconos ordenados. Algunos dicen que este es otro Felipe. Algunos creen que realmente este es el apóstol. Simón el Celote, como decíamos hace un ratito, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celote, vivió en Galilea. La tradición dice que fue crucificado en 2 lugares. En la versión Reina Valera de 1960 se refiere a la Biblia, es llamado cananista. Sin embargo, en otros 2 lugares es llamado Simón Celote. El Nuevo Testamento nos dice prácticamente nada sobre él personalmente, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos. Tomás Dídimos vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Partia, Persia e India, sufriendo martirio cerca de Madras en el Monte Santo. Tomás de la India. Tomás fue su nombre hebreo, y Dídimos su nombre, pues ahí está. Algunas veces fue llamado Judas. Mateo, Marco y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro en el aposento alto. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, esta breve pues reseña que les hago de que recordemos que pues son temas que vienen con relación a el momento histórico que vivimos, que todos los años volvemos a repetir. Ya me explicó Davidcito cómo hacerme para ir a las fotos, parece que sí está funcionando. Y bueno, antes de pasar a ver al Gran Vagón, al Gran Ros Vagón, con su trabajo que nos manda desde Australia, pues me gustaría nada más dejarles qué está pasando en el mundo católico cristiano. También hay preocupación porque hay una amenaza de ataque terrorista. ¿En dónde creen? En el Vaticano. Todo Italia está resguardado ahorita. Les tengo esta información de último momento, me está llegando de una amiga colaboradora en el periódico Reforma. Gracias Irene Gontiverost, María Isabel González, gracias Diego Paniagua, Marvín Benítez, Miguel Quintero. Espero que no les esté yo tomando demasiado tiempo con estos temas. Ya saben que se presta el momento para hacer